trabajar mucho desde el chat. Muy importante, vamos a tener el chat abierto mientras van entrando las personas, ¿de acuerdo? En la última masterclass tuvimos 90 personas, por tanto tenemos un tope límite, a partir de ahí no podemos dejar que más participantes entren. El chat es importante, primero, para que me comenten si nos están escuchando bien, si tienen algún problema, yo les iré respondiendo desde el chat. Se pueden presentar, decir desde qué país están, desde qué ciudad, ¿de acuerdo? Y el chat lo utilizaremos para que puedan dejar, gracias, Matías, ¿vale? En el chat se pueden presentar, pueden decir desde qué ciudad o desde qué país están, ¿vale? Y cuando hagamos algunas de las preguntas, sus preguntas también estarán disponibles en el chat para que podamos ir recogiéndolas. Estos son los tips iniciales, Joan, antes de empezar. Bienvenido. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Aurora. Sí. Encantado de estar con todas y con todos. Veo algunas personas que conozco, muchas otras no. Y nada, vamos a ver si podemos aportar algo de luz sobre este tema tan apasionante que es la vocación, la profesión, el dinero. ¿Eh? Por tanto, Sí, vamos adelante cuando tú vamos digas. a por ello. Exacto. Primer tema, ¿de acuerdo? El tema del dinero. O sea, el gran tema del dinero. ¿De acuerdo? O sea, el temazo, el dinero que queramos o que no queramos, está siempre presente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí habría dos primeras preguntas, Joan. Me imagino que tú te encuentras en tus formaciones y en tus sesiones individuales un montón de temas relacionados con este. ¿Vale? Entonces, tenemos dos preguntas muy importantes para las personas que están en el directo que queremos compartir. ¿Vale? Que después Juan va a recoger. La primera es, ¿cómo? Se ha cortado, Aurora, yo no te escucho. Se ha cortado, ¿verdad? ¿Eh? No sé qué le ha pasado, pero se ha quedado fuera de juego. Bueno, yo voy a ir hablando sobre el tema y ella ya vendrá. Bien, en referencia al tema del dinero, evidentemente es un tema absolutamente relevante para todos. Y lo primero que me gustaría decir es que de alguna manera todos tenemos un estilo de manejarnos con el dinero. Todos tenemos un estilo distinto, ¿no? O sea, y esos estilos son estilos que son conocidos. Hola, Aurora, ¿estás aquí ya? Hola, Juan, sí, disculpa, se No me ha sé, caído la red por algo. no sé qué Sí, pasó, ¿vale? Muy bien. pues Estaba entrando el yo en primer... el tema de los estilos del dinero, pero haz tú la pregunta que tuvieras. Exacto. Pues la primera pregunta es esta, ¿cómo es mi relación con el dinero y qué dinámica tengo? ¿Vale? ¿Sí? Joan, si quiere, puede hacer algún ejemplo, ¿de acuerdo? Pero puede ser, para mí, yo tengo la idea de que el dinero es un problema, el dinero es sacrificio, el dinero es algo que llega con mucha dificultad. ¿Qué me está pasando a mí con el dinero? Ese sería el primer punto que tenemos que hacerles para que puedan plantearse. Bueno, ¿Sí? son muchos temas lo que me has planteado a la vez. No es uno solo, me has planteado una ristra de temas, ¿no? Haré lo Claro que que pueda. no, no, vamos a ver, las personas que están en el directo, vamos a ver cuáles son las dinámicas que tienen para que podamos revisar un poco, Pero a ¿vale? ver, Sí. ¿qué pregunta me haces ahora, Aurora? ¿Cuál es la No, que quieres? esta pregunta es para las personas que están en la sala, en el chat y Ah, en el directo, ¿vale? Que se planteen cuál es su dinámica con el dinero. muy bien. Y así podemos hacer una recogida. Primera pregunta, ¿cuál es mi dinámica con el dinero y cuál es mi relación con el dinero? ¿Vale? Sí. Mientras se van planteando estos temas que pueden hacer las preguntas desde el chat, ¿de acuerdo? Sí. Ujú. Lo que me gustaría, Joan, es que nosotros valoráramos o que tú nos comentaras eh, por qué hay una relación entre el dinero, ¿sí? Y nuestro sistema familiar. Bueno, esto tiene que ver con el estilo, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente yo no tengo el estilo, por ejemplo, imaginaos que tú ahora cuando ves cómo es tu tipo de relación con el dinero, te das cuenta de que tu forma de hacer es que, por ejemplo, te entra mucho dinero, pero tal como te entra, te sale o te entra solamente lo justito. O sea, y bueno, y resulta que haces este movimiento de que me entra lo justo
y yo de alguna manera me gasto más de lo que me entra, ¿no? Hay muchos estilos, sea cual sea, pero por ejemplo, supongamos el que le entra mucho y resulta que le entra mucho, pero es como si tuviera un agujero en la mano o tuviera un agujero en el saco y se va por debajo del saco. O sea como sea la imagen que tengas, o sea, esto no es una casualidad. O sea, no hay casualidad ninguna en que tú tengas una forma de hacer. Eso es lo que nosotros, desde el punto de vista sistémico, llamaríamos un patrón familiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces las personas no lo observan esto, no se dan cuenta, no lo miran, ¿eh? Pero en realidad, o sea, muy a menudo hay como una forma, un estilo que hemos tomado de alguien de nuestra propia familia. A veces cuando hablamos de nuestra propia familia, a veces pensamos solo en nuestros padres o en las personas que nosotros conocimos, en nuestros abuelos, pero no, no. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de algo más grande, estamos hablando de familia en el ámbito ancestral o sistémico, lo que significaría que de alguna manera eso puede estar más relacionado no solamente con mi familia más próxima, los que he conocido, sino también los que no conocí. Entonces, de alguna manera, este territorio de cómo hago yo con el dinero está muy relacionado con el permiso o no permiso para hacerlo de una manera o de otra, por hacerlo corto, ¿eh? Entonces, Joan, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros, cuando nosotros tenemos una dinámica con el dinero, esa dinámica suele estar, puede ser muy parecida a cómo es en nuestro sistema. Si nosotros, por ejemplo, miramos cómo, Sí. no, cómo es en nuestra familia, sí, ujú, más o Mm. menos es lo mismo. Es decir, o trabajamos, o sea, las dinámicas como que se repiten, como si fueran un patrón. Por ejemplo, Claro, las trabajamos mucho dinámicas. para llegar a final de mes. Esto que estoy diciendo, las dinámicas, es lo que acabo de decir, las dinámicas pueden ser muy repetitivas, ¿de acuerdo? O puede que no, puede que de alguna manera en realidad sea un patrón que se genera a través de una imitación biográfica, quiere decir, yo no tenía ese patrón familiar, pero resulta que hay alguien en mi familia o en mi biografía que ha tenido mucha influencia sobre mí y de alguna manera yo imito ese patrón y lo tomo, ¿de acuerdo? Esto también es perfectamente posible. O sea, la mayoría de asuntos nuestros suelen estar ligados o bien a que hemos tomado algo de alguien que está en nuestra biografía o de alguien que está en nuestro sistema, ¿no? Esto que yo llamo lo biográfico y lo sistémico, ¿no? Que se está moviendo continuamente ahí. Claro que sí. Perfecto. También sería importante poder detectar lo que, digamos, las creencias o lo que nos hemos comido, ¿sí? Que nos decían de pequeños, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero siempre, o eso de esa idea de que el dinero trae problemas, Sí, ¿sí? pero esto, Aurora, esto es exactamente de lo que estamos hablando. O sea, estas creencias limitantes que se nombran de muchas maneras en diferentes formatos de trabajo, estas creencias limitadoras tienen mucho que ver con el estilo familiar. Y estos estilos familiares tienen que ver con los estilos emocionales que hay en la familia. Por ejemplo, en determinados momentos nos encontramos con que, por ejemplo, el dinero ha sido ha sido algo que a lo mejor ha habido situaciones de herencias o situaciones de dificultad en la familia por las cuales, de alguna manera, por la supervivencia y lo que significa el dinero en la supervivencia, ha generado muchísimo dolor o ha generado que incluso que el propio dinero haya sido, de alguna manera, un motivador de que las familias llegue a un momento en que se han dañado emocionalmente o incluso físicamente, habiéndose producido situaciones muy graves, ¿no? Entonces, claro, es como que inmediatamente hacemos culpable al dinero de esto. Es cuando yo, cuántas veces he escuchado yo esta frase del dinero es una mierda porque resulta que el dinero todo lo embarra, ¿no? Pero no, el dinero no embarra nada, el dinero es solo dinero, es un material, una energía que está ahí
Yo, de hecho, nunca he visto un billete de 50 euros que diga nada, ¿de acuerdo? Ni que llore, ni que insulte, ni que se enfade. Yo nunca he visto eso. El dinero es neutro, el dinero está ahí. Es una energía que manejamos de una manera o de otra. Lo que sucede es que los seres humanos ponemos en el dinero, a través del dinero, ponemos emociones y ponemos dificultades en ello. Por lo tanto, en realidad no es un tema con el dinero, es un tema con las emociones que se han movido en el sistema o que se han movido en nuestra familia y que nosotros seguimos de una forma oculta, de una forma invisible. Es como que esas lealtades invisibles hacen que nosotros de alguna manera nos manejamos desde un lugar que luego acaba siendo un lugar que es complejo. Y finalmente tenemos esa mirada hacia el dinero, ¿de acuerdo? Como una mirada que no ayuda. Porque ¿cómo se hace esto? De que estoy rechazando a alguien o a algo, ¿vale? Y luego a la vez le estoy pidiendo que me dé. Esto es un sinsentido, ¿no? El dinero es una mierda, pero lo deseo. ¿De acuerdo? Quiero el dinero, pero el dinero es odioso. En estas creencias limitantes que hemos recibido, ¿no? Y que nos hemos hecho nuestras. Entonces, claro, quiero explicar que las creencias limitantes, igual que pasa con el dinero, no es la propia creencia, la frase, sino lo que está detrás de esa frase, la emoción que está detrás de esa frase, que al final es, ¿tienes permiso? No tienes permiso, ¿no? Esto tan importante que vemos en sistémica, que es el tema de los permisos, ¿no? O sea, ¿hay permiso o no hay permiso para realmente tomar el dinero? ¿Hay permiso o no hay permiso para manejarme con el dinero desde un lugar eh, en el que me pueda sentir tranquila, libre, serena, en una situación de naturalidad con él? Claro, aquí tenemos algunas personas que nos dicen claramente, por ejemplo, este concepto ¿no? de que ganar un poco de dinero significa mucho sacrificio. Es ese espacio donde el dinero es igual al sacrificio. Claro, Eso, pero esto es evidente, o sea, evidentemente el dinero y la supervivencia están íntimamente ligados, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros venimos o llegamos de una familia donde resulta que por generaciones, ¿eh? En la consecución del dinero ha significado sacrificio, un sacrificio enorme, ¿de acuerdo? Sobrevivir ha significado un sacrificio enorme, pues es normal que de alguna manera ese mensaje haya quedado impregnado por generaciones digamos, no solo en el ADN de la familia, sino también en lo que llamamos la esfera emocional, ¿no? Lo que está permitido y lo que no está permitido. Pensad que nosotros recibimos, aparte de nuestra genética, recibimos también una determinada atmósfera, una determinada atmósfera emocional que llega de nuestras familias y que forma parte del tesoro con las cargas y las joyas que recibimos de nuestra familia. Entonces, no solo genéticamente ya, hoy en día ya, a través de la epigenética, aceptamos ya, ¿no? Que evidentemente, pues que las emociones están también en nuestros genes. Pero aparte de los genes, está esa atmósfera que recibimos, donde de alguna manera, pues el modo en que nuestros abuelos, en que nuestros padres se manejaban con el dinero, nosotros lo hemos vivido como normal. Y si, por ejemplo, hay una percepción del niño de que de alguna manera el dinero es sacrificio puro, ¿vale? Pues evidentemente el niño esto lo toma casi casi como la leche templada de su mamá, ¿vale? A través de la atmósfera que hay ahí. Y esa atmósfera emocional finalmente conduce a que la persona acaba siendo leal y fiel a esa manera de hacer. ¿De acuerdo? Y si el sacrificio y el tomar poquito y considerar que para lograr un poquito tengo que sacrificar mi vida entera, pues eso es lo que voy a hacer. Porque así es como me voy a sentir inocente, sereno, me voy a sentir
pues inocente porque estoy siendo como los míos. A lo mejor soy un infeliz, pero me siento inocente. ¿De acuerdo? Entonces, esta percepción es importante. Decir, bueno, ¿esto qué hago yo? ¿Yo tengo un problema con el dinero? No, no tengo un problema con el dinero. Tengo un problema, tengo un asunto con las emociones que están en el dinero. Eso es diferente. Por eso, Joan, por ejemplo, a veces las personas que ganan mucho dinero, ¿sí? No pueden sostener, porque claro, imaginaos ahora todos que tenemos asuntos con el dinero, ¿no? Imaginaos que ganáis de golpe 100.000 euros cada mes, ¿sí? Y vuestra familia de un sueldo de 1.500, ¿no? ¿Qué pasaría ahí con eso? ¿Dejaríais de formar parte de ese sistema en el cual hay que sacrificarse o hay que tener esa lealtad? ¿Qué pasaría en ese momento? Es como, por ejemplo, Joan, las personas que ganan la lotería, que dicen que al cabo de 5 años o 10 años o X años, vuelven a estar en el mismo lugar, la Sí, mayoría de sí, personas. sí. O sea, normalmente las personas tienen la fantasía de, muy a menudo, ¿no? La fantasía de que si tuvieran todo el dinero que sueñan, que serían más felices en la vida, ¿no? Pero realmente si el dinero diese la felicidad, todos los ricos serían felices, ¿de acuerdo? Y evidentemente hay personas ricas que son felices, ¿de acuerdo? Y hay personas que no son ricas que también son felices. Y hay personas que tienen pues el dinero suficiente y que son felices. Y hay personas infelices en todos los rangos también, ¿de acuerdo? Por tanto, el dinero es una energía importante que está en la vida y, digamos, puede ayudar a nuestra felicidad, evidentemente, pero no es la causante de la felicidad. La felicidad viene de dentro, tiene que ver con cómo equilibramos nuestra vida, con cómo somos capaces de equilibrarnos con lo que pasa afuera. Entonces, de algún modo, el hecho de que en un momento determinado tú te has mantenido durante toda tu vida en un determinado orden respecto a manejarte con el dinero tal cual aprendiste y tomaste de tu propio sistema. Y cuando hay un movimiento, por ejemplo, de que la vida te suelta algo como, yo qué sé, como una millonada porque te toca la lotería, pues evidentemente ahí hay un impacto que muchas veces, si la persona no acompaña eso de conciencia, es muy posible que eso le pueda llevar incluso a un lugar difícil porque no pueda tomarlo esto. Y muchas personas, yo recuerdo un caso que tuve hace muchos años que fue de este tipo, en el cual digamos, una familia que era muy pobre, ¿de acuerdo? Muy pobre quiere decir que les costaba realmente llegar a fin de mes desde toda la vida y eran una familia con muy pocos recursos económicos, pero una familia encantadora y muy feliz. Eran una familia muy unida, lo vivían muy bien y bueno, tenían asuntos económicos, pero lo vivían muy bien. Eran muy abundantes. O sea, muchas veces se confunde la abundancia con tener o no tener dinero. Y la abundancia es otra cosa. Y luego hablamos de eso si queréis. Pero evidentemente ellos eran una familia abundante. Entonces lo que sucedió es que les tocó una millonada inmensa en la lotería. Bien, a mí me vinieron a ver en el momento en que tenían ya toda la problemática y me la contaron, ¿no? Lo que acabó sucediendo es que, de alguna manera, ese dinero que le tocó al padre, ¿de acuerdo? El padre era un hombre tranquilo, un hombre que estaba bien en su familia y bueno, entonces el dinero lo volvió loco. De tal manera, el dinero no. Lo que pasó con el dinero, él hizo que de alguna manera tomó un camino difícil, empezó a gastarse el dinero en cosas de todo tipo, en prostitución, en juego, en cosas de todo tipo, y destrozó la situación familiar, se destrozó a través bueno, trabajamos y pudimos mejorar la situación bastante, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, quiero que comprendáis que la idea de que el dinero da infelicidad o el dinero da felicidad, no, no, no. La felicidad o la infelicidad que tenemos con el dinero viene a través de nuestro estado de conciencia. Si el estado de conciencia que tiene la persona es un estado de conciencia capaz
de tomar un movimiento como el que te toquen millones de euros, pues evidentemente pues lo podrá tomar, lo llevará, buscará ayuda, hará lo que tenga que hacer para compensar esa situación. Pero si no lo tiene y está agarrada, por ejemplo, a una situación que tiene que ver con algo que a lo mejor está ligado también a memorias que están en su propio pasado, de pérdidas importantes, es posible que haga lo contrario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final somos mucho nuestro campo emocional familiar. Es uno de los lugares, por eso autoconocernos en este sentido es clave, ¿eh? Para poder desbloquear estas cosas. Entonces es posible, Joan, que nosotros seamos leales a algo y cuando nos llegue más dinero o nos llegue una situación como esta, se desbloqueen otras memorias, ¿sí? Y entremos en otras dinámicas. Claro que sí. Muy importante, aquí hay un tema muy importante, una persona nos ha comentado que dice, yo he tenido 3 empresas fallidas, ¿no? Entonces, en estos casos, qué importante sería poder hacer un trabajo antes de poder montar una empresa, un negocio o un tema de estos, poder hacer un trabajo personal de qué cargas llevamos o qué lealtades llevamos, ¿no? Porque si no es lo que tú estás comentando, ¿no? Acaban en Sí, lugares difíciles también de... sí, sí, sí. Pero claro, esto es algo que sería sano para cualquier cosa de la vida, ¿no? Pero a menudo cuando entramos, justo porque en la vida se producen situaciones difíciles como las que comenta el compañero, pues evidentemente, pues luego muchos despiertan ahí. Y son capaces de decir, oye, algo pasa, ¿no? Que una, dos, tres, pues por algo puede ser que no sea de fuera, sino que a lo mejor es algo que llevo yo en esta situación, ¿no? Entonces la persona ahí es capaz de despertar y de mejorar la situación, ¿no? O sea, yo no creo que el hecho de que una persona tenga fracasos y eso sea contraproducente para él. Creo que una vez pagados los precios, si la persona toma el fracaso como un lugar importante para él, es muy posible que sea una gran escuela de desarrollo para la persona y para su propio proyecto empresarial. Háblanos ahora de la abundancia. Bien, la abundancia es un tema importantísimo y hay mucha confusión sobre ello, ¿no? O sea, considerar que la abundancia significa tener dinero es un error muy habitual. O sea, la abundancia es un estado de conciencia del ser humano. O sea, quiere decir, hay personas que tienen poco dinero y son tremendamente abundantes y personas que tienen mucho dinero y son muy poco abundantes. La abundancia es un estado interno que tiene la persona. Y a partir de ahí, es cierto que cuando la persona se siente en su interior en una conexión con la abundancia, con ese estado de conciencia, de estar menos en contacto con su ego y mucho más en contacto con lo que es, con su propio ser, ¿qué sucede? Pues que evidentemente, pues la vida provee de un modo más libre y de alguna manera la persona se relaciona con el dinero, con lo material desde un lugar mucho más ligero, mucho más tranquilo, mucho más sereno, por supuesto, ¿no? Bueno, llevamos casi media hora en la masterclass. Antes de pasar al tema de la vocación y la profesión, entendemos que si las personas quisieran revisar su dinámica con el dinero, digamos que el primer punto sería poder ver qué pasa en el sistema, qué pasa con las creencias que carga, qué pasa con las dificultades o con las lealtades sistémicas. ¿Sí? No, 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 no. Y la primera- El primer punto no sería ese. Ese sería la consecuencia. El primer punto sería ¿eh? que la persona tiene que localizar su síntoma. O sea, ¿cómo lo hago yo con el dinero? ¿Qué me pasa a mí con el dinero? Pues yo, hay diferentes estilos que están muy tipificados en vocación, profesión y dinero, lo explicamos de una forma muy clara, ¿no? Cuáles son los tipos de... Y la persona se explora ahí, ¿no? En cuanto al hecho de decir, bueno, ¿cómo lo hago yo? ¿Cuál es mi síntoma? Una vez tú tienes el síntoma localizado, a partir de ahí es cuando podemos empezar a ver si hay un freno detrás. Si esto es un asunto que es biográfico, que se ha producido por algo que ha pasado en tu vida y tú tienes algo que te frena ahí porque hay algo que te ha pasado en tu vida en el tiempo en el que desde que tú naciste hasta aquí
han pasado cosas que pueden haber sido relevantes y que han generado ese freno que acaba en ese síntoma, o esto en realidad está en un patrón familiar que está más atrás. ¿De acuerdo? Pero el primer elemento es la localización del síntoma. Si no localizamos el síntoma, no podemos ir a buscar realmente dónde se está frenando esto. Perfecto. Y ahora que vamos a entrar en el tema porque el tema de la abundancia y el dinero ha quedado claro cómo poder empezar a detectar el trabajo que se puede empezar a hacer. Y a partir de ahí a decidir si se hace una constelación, algún coaching o que cada persona elija cómo quiere hacer el trabajo. Cuando hablamos del tema de la vocación, de la profesión, aquí hay bastantes dudas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una vocación y un hobby? ¿Cuál es la diferencia entre la profesión o sea, ¿qué diferencia estas áreas? ¿Y qué tipos de opciones hay? Porque hay gente que trabaja de lo que le gusta, Y es gente un lío. que... Las personas nos hacemos un lío con todo esto. Y es importante cómo nombramos las cuestiones, ¿no? Entonces, eh, vocación, como dice la palabra, es voz en acción, es como una voz interior en acción, ¿de acuerdo? O sea, la vocación es algo que surge de mi propio corazón, de mi propio cuerpo, como algo que es como natural en mí, es algo que me surge de dentro y que es una voz interior que me conduce a una acción. O sea, por lo tanto, la vocación es algo que mi corazón quiere, que mi vida quiere de forma natural. ¿De acuerdo? Muchas veces las personas confunden o confundimos la vocación con, digamos, con algo que nos gusta, ¿vale? Entonces, a menudo hay muchas cosas que nos gustan, ¿de acuerdo? Que nos encantan, nos gusta hacer y vivir, pero que esas cosas que nos gustan en realidad son cosas que tienen que ver con nosotros, con lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿de acuerdo? Son cosas para pasarlo bien nosotros, esto que llamaríamos hobbies. Entonces, un hobby es algo muy importante que a la persona le da mucha vida y que conecta con su corazón también. Pero no todos los hobbies se convierten en vocación. El hobby es para mí. La vocación es algo que hago y necesito entregarlo a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, esa vocación puede conectar con la profesión o puede que no. Puede que sea voluntaria. Puede que simplemente tenga que ver con el hecho de que, pues yo a lo mejor tengo mucha vocación para el bel canto, pero resulta que canto fatal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo vocación, pero tengo poco talento, ¿vale? Entonces, pero que tenga poco talento no significa que no pueda cantar. Entonces, a lo mejor tomo la decisión de cantar, pues yo qué sé, en las fiestas de mi pueblo o en la asociación de vecinos. No lo sé, pero evidentemente no me iré a la Scala de Milán o nadie me contratará, ¿no? Para ello. ¿Por qué? Porque tengo vocación, pero no tengo talento o tengo poco talento. No podemos confundir talento con vocación, ¿vale? También en los talentos lo que sucede es que a menudo las personas, o sea, no conocen sus talentos o los tienen negados o los tienen olvidados. Entonces, todo esto es lo que nosotros trabajamos en el intensivo, ¿no? Porque evidentemente es muy importante poder ordenar todo esto en nuestra vida. Y de alguna manera, muy a menudo también confundimos la vocación con la profesión. O sea, ya vemos claro cuál es la diferencia entre hobby y vocación, ¿de acuerdo? Pero muchas veces la confusión de la vocación con la profesión es un hecho también. La vocación puede no ser profesión, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Porque ¿qué significa profesión? Profesión significa dinero. Profesión significa, si tú me dices que tú eres una profesional del bel canto, ¿eh? Pues yo lo que entiendo es que tú ganas dinero con eso, ¿de acuerdo? Luego, si eres buena o no lo eres, tienes más talento o menos talento, esto ya lo veremos. Pero que ganas dinero,
es seguro, porque me estás diciendo que eres profesional de eso. Si no, me estarías diciendo, no, yo me dedico al bel canto, digamos, por afición, ¿vale? Como un hobby o como una vocación voluntaria. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, cuando hablemos de profesión, hablamos de dinero. Y cuando hablamos de vocación, cuando hablamos de vocación profesional, hablamos de que hay algo que, aparte de ser mi vocación, es mi profesión. Entonces es como muy importante, y esto lo hemos ido viendo con muchos años de trabajo con las personas, hemos podido ver que hay todo tipo de historias. Uno entró a través de la profesión y acabó convirtiendo esa profesión en una vocación. Otros entraron a través de un hobby y acabaron convirtiéndolo en una vocación. Todos estos recorridos son maravillosos y todos son válidos. Lo importante es poder estar en orden con todo esto. Joan, aquí nos encontramos dos cosas. La primera es que a veces hay personas que tienen una profesión y les va muy bien, ¿sí? Y en cambio cuando Se ha vuelto a quedar, no sé qué le pasa a la red de Aurora, pero bueno, entiendo a medias la pregunta que ha hecho y imagino lo que es, pero de alguna manera, o sea, parece como que en realidad hay personas que tienen, digamos, una vocación, que tienen mucha vocación, pero quieren convertirla en profesión, ¿de acuerdo? Quieren lograr que esa vocación, eso que aman, se convierta también en aquello que les da de comer y que les permite ganar dinero, y muchas veces encuentran que eso les es difícil, ¿no? Que no saben cómo hacerlo. Entonces, muchas veces en esa dificultad para poder hacer el salto hacia la vocación profesional, lo que está sucediendo en el fondo, lo que está pasando, es que la persona de alguna manera tiene trabas, tiene situaciones que están de alguna manera en el territorio anterior, a nivel de ancestral o sistémico, de la que la persona no es consciente. Entonces, evidentemente, el cómo somos capaces de detectar esos frenos y posteriormente trabajarlos con diferentes herramientas que tenemos para ello, pues claro, es muy importante para una persona. Porque lo importante no es solo, digamos, ver el síntoma, ese es el principio, sino luego saber cómo desarrollar un camino que pueda mover esa piedra, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las personas que vienen al trabajo lo hacen allí y hacen ese movimiento allí. Otras, como mínimo, lo que yo siempre es un objetivo para mí, es que como mínimo la persona, si no ha podido todavía mover la piedra ahí porque aún necesita procesar algo, etcétera, etcétera, que al menos sepa exactamente cuál es el camino para lograrlo, para hacerlo, ¿de acuerdo? Porque a veces hay cosas que se descubren, pero necesitamos procesar cosas anteriormente para lograr ir a ese lugar donde finalmente podamos desatar ese espacio difícil, ¿de acuerdo? Supongo que era esto lo que me preguntabas, Aurora. también hay un tema, ¿no? Que es como un idilio, ¿no? En que todo el mundo le gustaría trabajar de lo que le gusta y tener una vocación profesional, No, ¿no? sí, Un sí, sueño sí, donde la gente quiere dejar el trabajo, ¿no? El anuncio este, ¿no? De sí, que lo sí, dejo todo y luego sí, me pego un, sí, un sí. tortazo monumental. Esto digamos, muy a menudo existe este idealismo, ¿no? Bueno, es como, yo le llamo, digamos, es como un amor arrebatador a primera vista, ¿no? Entonces, como un enamoramiento en el que la persona queda prendada de algo y descubre algo que le apasiona. Y entonces es como que dice, yo tengo que hacer esto y si no hago esto no habrá nada en mi vida, ¿no? Entonces, claro, esa situación de enamoramiento, ¿eh? La palabra ya lo dice, enamoramiento. En el enamoramiento hay una mentira, hay un estado alterado de conciencia que no ayuda, ¿no? Otra cosa es el amor consciente, ¿eh? Pero en el enamoramiento hay esa parte de pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, también hay como un amor que nos hace decir, hostia, esto que he hecho hasta ahora no vale para nada, ¿no? Y esto nuevo es lo que vale. Claro,
Aquí hay que ser muy prudentes, porque es como haber estado en pareja 20 años, ¿no? Y de golpe y porrazo ver a alguien nuevo y uno dice, hostia, este o esta mujer o este hombre es maravilloso. Claro, el tema es que no conocemos al hombre o a la mujer. Y claro, el marido o la mujer de hace 20 años, pues ya es muy conocido y nos parece que tal. Pero claro, podemos realmente cometer un error craso, ¿vale? Un error craso. Entonces, mi orientación en ese proceso es que hagas esto de una forma tranquila, serena. Es hermoso que estés viendo otros territorios, pero es muy importante que no sacrifiques tu vida, ¿de acuerdo? Que no hace falta ir al ave fénix y convertirse en el ave fénix para resurgir de las cenizas pagando precios tan altos. Tal vez las cosas se pueden hacer de una forma moderadamente feliz, ¿de acuerdo? Y esto también es un territorio de acompañamiento que a mí me parece como muy importante, ¿vale? Claro, por ejemplo, tenemos a Mark Joan que dice, yo me dedico a la música, que es una profesión muy profunda, pero supone mucho sacrificio porque la retribución económica en España es muy baja. Entonces, claro, a veces, yo mi pregunta es, eh, lo que nos solemos encontrar cuando las personas exploran estos espacios, Joan, es que a veces se dan cuenta de que a lo mejor necesitan una profesión que les dé una estabilidad económica y luego tener una vocación simplemente que les llene ese espacio y no cargar. O sea, que a veces no siempre la respuesta es, Digamos, hay muchos modos de lograr eso que yo llamo digamos, la felicidad del equilibrio, ¿no? O sea, esa moderada felicidad. Hay muchos modos, pero en realidad creer que algo nos lo va a dar todo es realmente cometer un error grave. Tanto si creemos que la vocación me lo va a dar todo, o que la profesión me lo va a dar todo, o que la pareja me lo va a dar todo. No. En realidad, los seres humanos necesitamos equilibrio en las diferentes áreas de la vida, esas 7 áreas de las que yo hablo tantas veces, ¿no? En el trabajo del orden que da felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de algún modo es importante que le pidamos a la vocación algo que es lo que nos da. Si resulta que le dedicamos un tiempo largo de nuestra vida a intentar convertir eso en una vocación profesional y nos damos cuenta de que de alguna manera eso no permite que tengamos exactamente lo que necesitamos, a lo mejor tenemos que situar la vocación en un lugar que nos siga dando, digamos, alegría en el corazón y que nos permita pasarlo bien con ello, pero a lo mejor sin exigirle que realmente nos conceda todo lo que necesitamos en el territorio profesional. O sea, porque a veces lo que yo he visto en muchas, por ejemplo, en los artistas, es mucho nivel de sacrificio, ¿vale? Que al final ha producido una gran desazón en muchas personas, ¿no? Entonces, hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para permitírselo y tal vez hay un tiempo para tomar decisiones diferentes, ¿vale? yo, ahora que estamos hablando de esto, Joan, tiene que ver con un poco con tomar la realidad y decidir pagar los precios. ¿Podrías hablar de lo que significan los precios a pagar? Esto es muy importante, porque todo el mundo quiere un trabajo maravilloso con un montón de dinero, sí, una pareja perfecta, o sea, todo, todo, pero todo tiene un precio. Sí. Claro, este es el tema. El tema es que hagamos lo que hagamos, vamos a pagar un precio. Y si no hacemos, también vamos a pagar un precio. ¿De acuerdo? La vida significa pagar precio. Por lo tanto, ese precio que vamos a pagar, evidentemente que tenemos que tomar la decisión de que cuando tomo la decisión de decir yo tengo una profesión que me mantiene, me da dinero y tal, no me gusta mucho, pero me da mucho dinero y estoy muy a gusto con ella respecto del dinero. Pero luego es que yo en realidad lo que quiero es una vocación y que voy a amar esa vocación y voy a ser muy feliz ahí. Luego, sí, claro, entonces me voy a la vocación, me lo paso muy bien, pero resulta que he dejado el dinero y automáticamente luego me siento con que empiezo a tener problemas económicos, ¿vale? Y entonces empiezo a decir qué es lo que he hecho. Evidentemente, el equilibrio es el verdadero estado, el estado en el que mejor nos movemos en la vida, ¿no? Y conseguir equilibrio significa también aceptar
que puedo combinar de otra manera, que a lo mejor yo puedo perfectamente, a lo mejor tener un buen horario con una profesión y luego, a lo mejor no necesito ni que sea vocacional, a lo mejor necesito que sea hobby, ¿no? Pero a lo mejor puedo decir, pues mira, yo le dedico unas horas a esto vocacional y aunque no me da tanto dinero, me da tanto desde otro punto de vista que ya me está bien. Y poco a poco voy haciendo crecer esa vocación y a lo mejor luego puedo tomar la decisión de dar un salto donde el precio que vaya a pagar no sea tan alto como si diese el salto al vacío, ¿vale? O sea que hay muchas maneras de hacer las cosas. Y un tema, aquí, Joana, hay un tema muy importante que lo hemos hablado antes también con el dinero, que tiene que ver con los permisos, los grandes permisos familiares cuando tienes que ver con la vocación y con la vocación profesional. Claro, es que el, Ah, el- yo los... tengo, por ejemplo, un amigo que es músico y sus hijos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es músico y todos sus hijos saben que pueden trabajar de lo que quieran y que les va a ir súper bien porque tienen un permiso enorme, porque la vocación profesional está muy abierta. Entonces, sería importante que pudieran ver en cuál es su asunto, ¿sí? Y que después también, si hay permiso de un espacio vocacional en el sistema, porque hay personas que ni siquiera saben que tienen una vocación. Bueno, porque no hay permiso. O sea, hay permisos en los que hay en familias donde el permiso es, digamos, ganarse, hay que ganarse la vida, hay que ganar dinero. Y, por ejemplo, una familia, esto que yo suelo hablar de las familias del tener y del ser, ¿no? Pues una familia que de alguna manera es una familia del tener, una familia que viene del sacrificio, de la supervivencia, de tal, pues es muy difícil que le dé un mensaje a su hijo. Imaginaos que el nieto o el hijo viene y dice, mamá, yo quiero, mamá, papá, yo quiero ser actriz de teatro, ¿vale? Y la mamá y el papá le dicen que ya, porque son una nueva generación y quieren respetar lo que el hijo quiere, etcétera. Entonces le dicen, sí, hija, sí, tú si quieres ir, ve a Instituto del Teatro y tal, no sé cuánto, pero luego, aparte, estudia algo que dé dinero, ¿vale? Entonces, eso es un mensaje de una familia que viene de ese mensaje interior. En realidad, hay una situación que tiene que ver con el no permiso y entonces se dice con la boca pequeña, ¿no? O una familia que viene de una familia del ser, por ejemplo, en la que ha habido mucho permiso para ser feliz, para vivir las cosas de otra manera, etcétera, etcétera. Y entonces el hijo en vez de plantearse que quiere ser músico, o que quiere ser artista, o que quiere ser profesor, o que quiere, pues resulta que se plantea que se quiere dedicar sobre todo a trabajar para ganar mucho dinero. Entonces esto, él se siente culpable de sentido de vivir esto, independientemente de lo que le diga la familia o no le diga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros estamos plenamente unidos a nuestro árbol genealógico, a nuestra familia, a nuestra, o sea, nosotros somos vínculos, estamos unidos invisiblemente y consciente o inconscientemente a nuestros vínculos familiares, queramos o no. Relacionalmente nos podemos relacionar o no, esa es una relación, pero desde lo vincular estamos plenamente unidos y formamos parte de ella, para lo sano y para lo no tan sano, para lo que ayuda y para lo que dificulta. Aunque esencialmente nosotros lo que hemos recibido de nuestras familias es un tesoro inmensamente maravilloso. Eso es lo que hemos recibido. Y ese tesoro, dentro de ese cofre del tesoro de nuestra familia, pues es cierto que hay algunas piedras negras, ¿no? Algunas piedras negras a las que muy a menudo también nos sentimos unidos y que tomamos de una forma inconsciente y nos complicamos la vida muy a menudo. Y esto también tiene que ver con cómo nos manejamos con estos aspectos tan importantes de la vida como son la vocación, la profesión, el dinero y todas sus variantes. También pasa, Joan, a veces que me he encontrado con alguna persona que me dice, ostras, es que me va todo tan bien, me va tan bien el negocio, tengo salud, me va muy bien en el dinero, me siento súper mal porque a lo mejor mi hermano o mi familia está en una situación económica complicada y a mí me va muy bien y me siento muy culpable.
y sostener ese Es, espacio. es difícil de sostener porque Bert Hellinger, que fue el creador del trabajo sistémico en la línea que trabajamos, decía aquella frase, ¿no? De que podemos sentirnos inocentes y ser infelices o culpables y ser felices, ¿vale? Por lo tanto, hay una necesidad de poder asumir un precio, como decíamos antes, para poder tomar un camino diferente al que está marcado en los permisos familiares. Entonces, yo me dedico a hacer algo completamente diferente o tomo un camino completamente diferente a mi familia y evidentemente es difícil que yo pueda vivir eso sin pagar el precio de sentirme culpable. Si me va peor que a ellos, pues tal vez no. Pero si me va mucho mejor que a ellos, seguro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso Bergelinger le llamó la culpa buena. ¿Eh? La culpa buena o la mala conciencia, ¿no? O sea, poder tomar esa culpa buena realmente es el precio a pagar para poder, de alguna manera, lograr un lugar más feliz para mi propia vida. Gracias, Joan. Vamos a aprovechar los últimos minutos para hacer algunas preguntas que han compartido las personas que están en la masterclass. ¿Sí? Por ejemplo, pueden plantear qué es lo que les gustaría transformar y cuáles serían las pautas para poder empezar a revisar cómo podrían hacer esta transformación. Si tienen un área que quieran transformar, ¿cuáles serían los puntos? Por ejemplo, No sé qué ha pasado, Aurora, pero yo no te he escuchado. No sé si los demás han escuchado, pero yo no. repito, ¿Puedes repito, volver a repetir? la pregunta sería, ahora vamos a compartir las preguntas de las Sí, personas, sí. pero la pregunta sería, vale, ahora yo estoy aquí y me estoy planteando qué me gustaría transformar de todo lo que hemos hablado, vocación, profesión, dinero, vale, ¿qué es lo que me gustaría transformar? ¿Cuáles serían los tips o las pautas, Joan, para hacer? La primera que has dicho era detectar el síntoma, ¿sí? Ujú. Y el siguiente punto, ¿qué podríamos hacer para revisar eso? O sea, bueno, tal como yo trabajo, o sea, evidentemente yo utilizo muchas herramientas diversas, ¿de acuerdo? Y una de las más potentes es un trabajo que yo creé hace ya muchos años que se llama Coaching Experiencial Sistémico, que es un trabajo que se realiza, digamos, en grupo sobre una especie de plano en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, la persona lo que hace es ir explorando ahí, digamos, los asuntos que ella quiere trabajar de alguna manera, el norte que tiene, el objetivo hacia donde quiere ir, y ahí vamos trabajando cuáles son las dificultades que tiene con ese síntoma que ha localizado, ¿vale? Y a partir de ahí vemos cuál sería el camino para trabajar esto, de tal manera que un camino puede ser, de alguna manera, pues a lo mejor trabajar con la herramienta de constelaciones familiares, las constelaciones, trabajo con la PNL, trabajo con tantas y tantas herramientas que utilizo, que utilizamos. Pero todo lo que podamos trabajar, los movimientos sistémicos, todo lo que podamos trabajar ahí, lo trabajaremos, ¿de acuerdo? Pero hay veces que la persona no llega a poder, de alguna manera, no está preparada todavía para mover esa piedra. Entonces, lo importante es que al menos le quede muy claro cuál es el siguiente movimiento que le toca, ¿de acuerdo? Bueno, les vamos a enviar el formulario por si alguna de las personas quiere trabajarlo, que pueda rellenarlo y dejarnos sus datos por si quiere hacer algún tipo de trabajo sobre esto. Mira, tenemos un par de preguntas que yo creo, Joan, que quizás deberíamos detallar un poco más, pero hay una persona que nos dice, si localizamos el síntoma de despilfarrar el dinero y nos damos cuenta de que no solo despilfarramos dinero, sino tiempo, energía, un montón de cosas, si el síntoma podría estar no solo en la área del dinero, sino en otras áreas de nuestra vida Esto es que estuvieran conectadas. indudable. O sea, es que en el área del dinero está el síntoma. Pero he dicho antes de una forma muy clara que el asunto no es el dinero, sino las emociones que se han producido con él, no solo en tu biografía,
sino en tu familia y en tu sistema ancestral. No solo en tu biografía, sino más allá de ella. Hay otra persona también que nos ha comentado por privado que nos comenta, yo tengo una muy buena relación con la vocación y el dinero, pero ocupa demasiados espacios en mi vida. No tengo pareja, no tengo hijos y claro, ese es un precio muy Porque, grande. porque es exactamente lo que decía antes, digamos, tú ahí posiblemente perdiste de vista porque te enamoraste profundamente. Yo muy a menudo me han oído decir mucha gente el hecho de que muchas veces la vocación se comporta realmente como un auténtico tirano con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente ocupa un espacio tan inmenso, porque claro, es un amor tan grande que no le damos de alguna manera espacio a los otros amores necesarios de nuestra vida. Y las personas no somos más felices porque amamos mucho un área de nuestra vida. Las personas somos moderadamente felices cuando somos capaces de sentirnos equilibrados en las diferentes áreas de la vida, en esas 7 áreas de la vida de las que siempre hablo, ¿no? Entonces, este espacio en nuestro taller de vocación y profesión también lo trabajamos, el hecho de que la persona pueda ver cómo hace sustituciones, ¿no? Cómo hace esas sustituciones. Y esas sustituciones son muy peligrosas, muy peligrosas. Muchas gracias, Joan. Bueno, nos faltan los últimos 5 minutos antes de acabar. Si tienen alguna otra pregunta, aprovecharemos. Si no, repasaremos las preguntas que hemos encontrado antes. A ver, bueno, sí, nos preguntan que si le puedes decir las 7 áreas de la vida y cómo nos ordenamos en ellas. Sí, en las 7 áreas de la vida, este trabajo, quien tenga interés en esto, que lo mire. Hay muchísimos vídeos míos donde yo hablo de este trabajo que se llama El orden que da felicidad, en el cual de alguna manera se trabaja este tema de las 7 áreas, que fue un trabajo que es un trabajo que ya llevamos también hace muchos años y que es un trabajo completo, ¿de acuerdo? Donde de alguna manera pues trabajamos las 7 áreas que son evidentemente, pues una es la familia de origen, son áreas que todos los seres humanos nos vamos a encontrar en la vida, seguro, y que son como cajones donde están todos los aspectos de la vida, ¿vale? Entonces, una es la familia de origen, otra es la pareja, otra es lo personal, lo que tiene que ver conmigo y solo conmigo, otra es de alguna manera la paternidad y la maternidad, ¿de acuerdo? Otra es los vínculos relacionales, esos vínculos que no son de sangre, sino que todas esas relaciones que son tan importantes en nuestra vida, pero que no son vínculos de sangre. Y luego la vocación, que ya hemos hablado de ella, y la profesión, que es el dinero, en definitiva, ¿no? Estas son las 7 áreas que se mueven en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos manejamos con eso? Ahí hay un tema que tiene que ver con la priorización vital. Cómo priorizamos cada una de esas áreas está relacionado con los permisos familiares que tenemos o no. Por lo tanto, claro, la vocación y la profesión son dos partes de nuestra vida. Entonces, ahí yo siempre suelo poner el ejemplo de los vasos comunicantes, ¿no? Imaginaos que tenemos unos vasos comunicantes, ¿no? Con tubos y que cada tubo es un área, ¿de acuerdo? E imaginaos que la vida a ti te concedió un determinado líquido vital y a mí otro. Entonces, ¿qué sucede? Hay vidas que tú las ves y ves que en una de esos tubos, por decirlo de alguna manera, está casi todo el líquido vital y el resto de las áreas de la vida hay un vacío enorme. O en una o dos hay y en los otros hay un vacío enorme. Entonces la persona tiene una tendencia a vaciarse en el resto de áreas de la vida y a estar priorizada completamente en una o dos. Claro, esa persona es como que solamente puede estar ahí porque cuando sale de ahí se siente profundamente vacío, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que tiene que ver con la moderación de encontrar esa moderada felicidad que significa el equilibrio, ¿no? Y ese es un trabajo maravilloso de la vida, maravilloso.
Bueno, alguna persona nos pregunta cuándo volvemos a hacer la formación del orden. Tenemos una edición todos los octubres y todos los meses, octubre y abril. Normalmente tenemos formaciones, os hemos pasado el link. Joan, nos quedan 2 minutos antes de cerrar la masterclass. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta para poder compartir. Y si no, pues iremos cerrando. Así que daros las gracias a todos por participar. ¿Sí? Os enviaremos el vídeo para que lo puedan tener disponible en YouTube también. Recuerden que si quieren trabajar alguna de estas áreas, les hemos pasado el link de enlace. Y, Joan, nos vemos en la siguiente. Sí, bueno, un saludo grande para todas, para todos. Un gusto haber compartido este rato. Espero que al menos os habéis podido llevar alguna semilla, algo que os sea útil y bueno, nos encontramos en el camino en algún momento. Cuidaos muchísimo. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por seguir creciendo juntos. Hasta luego. Chao, chao.